primer paso. O sea, no es capellán el que quiere, no es un derecho, no es una obligación, es un privilegio. Los capellanes lo entienden, inclusive firman un compromiso de sujetarse a eso, que les prohíbe expresamente, como capellanes, meter la cuchara dentro de cualquier congregación. El que dice que sabe todo es un mentiroso, es un farsante, o es alguien que no tiene bien las cosas en su lugar, porque nadie sabe todo. Un buen consejero, ¿sabes lo que es? Es un compañero que te va a ayudar a encontrar la solución a tu problema. El capellán tiene una sola motivación: amar al prójimo de tal manera como Jesús nos ha amado a nosotros. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, qué alegría compartir aquí en Escuela de Pescadores nuevamente. Regularmente con un invitado, pues yo intento que sean atractivos, que tengan algo hermoso que compartir con nosotros. ¿Qué es la capellanía? ¿Cuál es el trabajo de un capellán? Cuando leemos la Biblia, encontramos en la Biblia diáconos, encontramos ancianos, encontramos obispos, encontramos pastores, pero nos parece que la palabra capellán no la encontramos por ningún lugar. Sin embargo, en nuestra sociedad los capellanes han estado haciendo un trabajo excelente. Hoy quiero conversar con un pastor que dirige una organización de capellanes en Argentina. Así es que hoy vamos a comer carne para la Argentina, y buena carne. Se trata del doctor Raúl Radakov. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Miami, disfrutando de la compañía de todos ustedes. Realmente he sido recibido con mucho cariño, con mucho amor. Y muy contento y con la posibilidad de contar un poco lo que estamos haciendo allí en Argentina. Queremos que se sienta así. ¿Hay algunas preguntas en torno a este trabajo de la capellanía que me han parecido muy importantes y muy interesantes? Pero antes de caer directamente en lo de la capellanía, esto no lo habíamos conversado, pero dígame de dónde viene el apellido Radakov, que no suena como pavón. No es ni italiano ni español, no, seguro. Mi familia es de origen serbio. ¿Qué se habla en Serbia? Serbio. Serbio. Es una lengua eslava, parentada con las lenguas eslavas, como el ruso, por ejemplo. El ruso y el serbio se parecen un poco como el español y el italiano, para que se dé una idea. Suenan así. Más o menos el parecido, digamos. Serbia formó parte de la ex Yugoslavia, es una de las partes más grandes geográficamente de la Yugoslavia, y mi familia es oriunda de allí por siglos y siglos y siglos, tanto por parte de madre como de padre. Mi apellido en realidad está deformado, la doble F esa es una consecuencia de lo que le pasaba a los inmigrantes, como Vito Corleone, vio que tenía Andolini y le pusieron Corleone porque no le entendían. Bueno, a mi abuelo le cambiaron el final del apellido por una doble F que no existe, en realidad es Radakov con V, con V corta, chiquita, sí. Y viene a su vez derivado de Radakovic, porque ich en serbio es hijo de. Como se usan tantos idiomas, el sen, el son, todas esas cuestiones. El junior. Acá, exactamente, que es hijo de. Y Rada es una raíz que significa alegría, o sea que en realidad mi apellido quería decir la familia de la alegría. Usted es el pastor alegría. Más o menos. Esperemos por lo menos que sea alegría para los que me rodean. Pues bueno, para nosotros lo ha sido. Bueno, gracias. Recibirle. Gracias. ¿Usted nació en la iglesia? No. ¿Viene de una familia cristiana? No. Todo lo contrario. Mi familia no era... Eran, digamos, agnósticos quizá, podría decir, algunos directamente ateos. Pero yo siempre tuve un fuerte llamado desde muy chiquito, a pesar de que en mi casa no había una Biblia, no había nada que refiriera a ninguna clase de confesión religiosa, pero yo siempre tenía un llamado interior. Y a los 12 años entré en el Liceo Naval, que es una academia como si fuera una high school, dirigida por la Armada, y allí por primera vez tuve a mano un capellán católico. Y lo bombardeé al pobre, porque la primera vez que tenían alguien, claro, y no me satisfacía, porque yo creo que el hombre era muy buen hombre, pero trabajaba de cura, que no es lo mismo que serlo. Nadie puede dar lo que no tiene.
Tenía mucho conocimiento, pero no tenía esa fe. ¿Cómo se convierte? Bueno, a los 15 años, la madre de un amigo me recibe en su casa. Yo estaba pasando una situación muy difícil, había habido una tragedia en mi familia. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero estaba y aparte de los 15 años es una edad complicada, ¿no? Muchos cambios. Y yo estaba muy deprimido, muy triste. Mi amigo me invita a su casa. Pasó algo maravilloso. Me invita a su casa. Yo nunca había visto una cristiana ni un cristiano de verdad. Nunca había pisado una iglesia evangélica, jamás. No tenía la menor idea. Salvo por las películas, digamos, un poco que veía, pero no. Y bueno, esta mujer me sienta y en una habitación chiquitita, que era la habitación de su hijo, me empezó a preguntar y a hablar y a presentarme, verdaderamente presentarme al Señor Jesucristo. Y tuve un impacto del Espíritu Santo tan fuerte que yo sentía que estaba flotando en aceite tibio y perfumado. Esa es la sensación, sí, tal cual. Una sensación física de no estar en la tierra, estar flotando y rodeado de un perfume. De veras. Y me regaló una Biblia que todavía conservo, obviamente. No era la Biblia del pescador. No, era no una existía, vieja versión de la Reina Valera de Sociedades Bíblicas Unidas. Esas que venían con el canto rojo. Sí. Viejas. Bueno, todavía la tengo guardada porque vale mucho para mí como recuerdo. ¿Cómo no? Y me impactó terriblemente. Y bueno, yo tenía que volver a mi casa, tenía que volver con un tren. Y del tren mi papá me iba a venir a buscar a la estación, no podía, me avisó que estaba en otro lado y que yo me tomara un taxi cuando llegara a la estación terminal y bueno, yo venía con mi Biblia leyendo por primera vez, estaba leyendo el Evangelio de Mateo, estaba en eso, me bajo del tren, camino dentro de la estación y usted vio cómo es, un taxi, un pasajero, un taxi, un pasajero, ¿no? Son dos filas que se van, me toca a mí, me subo a un auto antiguo, estamos hablando de 1970, un auto grande, un Chevrolet, me acuerdo que era. Y me siento, le doy la dirección y el hombre que estaba manejando, el taxista, me dice, ¿eso que lleva en la mano es la palabra de Dios? Así me pregunta. Le digo, sí, es una Biblia. Ah, porque yo siempre traigo la palabra de Dios aquí. Entre el torpedo tenía abierto una Biblia. Y me empezó a predicar. Y yo otra vez entré a flotar adentro. Nunca había visto un cristiano, en un lapso de 2 horas me encontré con dos, uno tras otro. Y fíjese, esto no son casualidades. No. Esto son coincidencias del Señor. Y eso comenzó a trabajar en mi corazón y transformar mi andar y mi vida. ¿Esto ocurre en Buenos Aires? Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y esto condicionó todo mi futuro. Realmente condicionó todo mi futuro, mis decisiones subsiguientes, todo. Gloria a Dios. Todo condicionó para bien, ¿no? En el 2013 ocurre algo especial en su trabajo. Sí. Yo fui ordenado pastor en 1989. Pero en el 2013... Dios me habló y me dio la orden terminante de dejar absolutamente toda ocupación secular, confiar en Él y dedicarme únicamente a la obra. Hasta entonces había sido que empresario. Empresario y diplomático. Trabajé mucho en el área de comercio internacional y bueno, esto me llevó, no diplomático de Argentina, sino para Serbia. Para Serbia. Porque Serbia estaba saliendo de toda la situación, consecuencias de la guerra, no tenían presupuesto, así que me lo ofrecieron como un honor, pero sin budget, no había. Sin presupuesto. Pero me servía por el trabajo de comercio exterior, así que con eso yo sostuve durante casi 12 años un trabajo misionero en Serbia. Esa fue la realidad. 2013. En 2013, ya unos años antes me habían venido a ofrecer ser capellán de una organización de aquí de Florida. Yo no tenía la idea de lo que era eso, pero fue la chispa que me llevó a estudiar y a preparar. Y ahí Dios me habló, como siempre digo, como a Noé, me dijo, hacé el arca y me dio los planos. Ya tenía todo un diseño en la cabeza de lo que Dios quería que yo hiciera. Y en base a eso, bueno, trabajé durante intensamente, 2013, 2014, en los preparativos. Y en el 2015 arrancamos y el 7 de septiembre tuvimos la primera camada de capellanes, 15. 15 valientes. En el 2015. En el 15. Hoy somos más de 2.000. Más de 2.000 Más de 2.000 y creciendo. ¿Por qué es importante el trabajo de un capellán? Por supuesto que es importante. Usted vio, el origen del capellán, no está en la Biblia. Claro, en la Biblia tampoco figura un plomero. Eso no quiere decir que no existan los plomeros. La Biblia habla de cosas, pero sí la tarea del capellán está muy bien descrita en la Biblia. Y fundamentalmente invito a todos a leer
en Mateo 25:34 en adelante, que es esa parábola, esa historia donde hay un rey que llama, separa a unos a la derecha, otros a la izquierda, y le dice, porque me vestiste, porque me visitaste cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel, todo. ¿Qué es el trabajo del capellán? Y dice, por mí lo hiciste. Entonces los capellanes se inspiran en eso. Y la palabra capellán en realidad se origina con una persona que después fue convertida en santo por la Iglesia Católica. Pobre Martín no tiene la culpa de eso ya se había muerto hacía mucho tiempo, él no tiene la culpa que hagan estatua ni nada. Claro, ¿viste? Lo mismo digo con Pablo, el apóstol Pablo. Yo estuve en San Pablo Extramuros, allí en Roma, que es donde se supone que lo ejecutaron. Hay estatuas, le ponen velas, le ponen, y yo digo, si Pablo bajara, los corre a toda patada de acá. Pero, porque él no iba a estar de acuerdo con ese tipo de idolatría. Por eso Martín de Tours, o San Martín de Tours, como lo llaman los católicos, que casualmente es el santo patrono de la ciudad de Buenos Aires, casualmente. Ah, ¿de veras? Sí, era un soldado que tiene una historia famosa que él se quita su capa, la parte en dos para proteger a un anciano que estaba desvestido y tiritando de frío. Los romanos pasaban, el soldado romano, ¿no? Pasaban los romanos, nadie le prestaba atención, tan duros como eran, y él se apiada, lo cubre, y esa noche Jesús se le manifiesta y le dice, ese que cubriste era yo. Y a partir de allí se convierte, se bautiza y comienza una vida cristiana, siendo de los primeros difusores de la palabra de Dios dentro del ejército romano y dentro de las Galias, que era parte de lo que hoy es Francia. Así que, y tuvo una vida. Y esa capa después se convirtió en una reliquia en la Edad Media. Nunca supe si es la que se quedó Martín o la que le dio al viejo. Pero bueno, porque en la Edad Media las reliquias eran, si juntáramos todos los pedazos de la Vera Cruz, la cruz de Jesús tenía 6 kilómetros de largo, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que, entonces esa capa la ponían en una arquilla y la llevaban porque los reyes francos creían que eso les daba suerte, digamos, una actitud totalmente idólatra, pero bueno. Entonces, para cuidar, usted iba a la guerra, entonces ponían un par de monjes a cuidar la capela. Los monjes que cuidaban la capela eran los capellanes. Pero ¿qué pasó? Esa tarea, esos eclesiásticos que estaban allí atendían al rey, o al conde, o al señor de la guerra que estaba allí, atendían a los soldados, a los heridos, Entonces ahí se empieza a dibujar. Un capellán atiende instituciones seculares, está con las instituciones del gobierno, con las instituciones uniformadas de seguridad o militares, con el enfermo, y cubre y de eso con el tiempo se acabó la relación con la arquilla y ese trozo de tela, y se transformó justamente en una actividad dentro de la iglesia que es el capellán, que es el que tiene que hacer esta tarea. Con el correr de los siglos y la llegada de la Reforma y todo lo demás, bueno, empezaron a surgir en todas las iglesias la tarea de los capellanes. ¿Habían capellanes antes de la Reforma? Sí, claro, pero en la Europa Occidental eran todos de la Iglesia Católica Romana porque no había espacio para otra cosa. También los hubo cumpliendo esas mismas funciones en las iglesias orientales. Después de la Reforma, cada una de las iglesias que nacen de la Reforma, hay, inclusive en el libro de capacitación, hay una manual de formación del capellán. Exactamente, hay una lista de reconocidos capellanes en tiempos de historia, claro, en tiempos de la Reforma, y trabajaron desde así. Y luego esto fue evolucionando en este hermoso país donde estoy ahora, que si hay algo que hay que admirar es la libertad que hay en el ejercicio de la manifestación de las creencias personales. La capellanía es algo muy amplio donde se permite que haya capellanes, porque el capellán no está ligado ni siquiera al cristianismo ni a la Iglesia Católica. El capellán es una función, como dije yo, de llevar asistencia espiritual y material a las personas que están fuera del ámbito del culto, de la iglesia. Las diversas religiones, claro, pero afuera, su versión. Pero en las instituciones seculares. Claro. Entonces está muy bien organizado, en algunos lugares yo he tenido contactos y trabajan muy bien, y hay de todo. Hay hinduistas, hay musulmanes, hay judíos, hay mormones, y cristianos de todos los colores. En el caso de los capellanes de su organización, que si entiendo bien, es capellanes argentinos. Sí. Trabajamos en la Argentina. Sí. Y son cristianos. Absolutamente. Tienen que ser cristianos para poder... Claro, esto es una capellanía cristiana. Por lo tanto, la condición, capaz que me adelanto a alguna pregunta suya, pero ya lo dejamos. La condición es ser un obrero cristiano u obrera
cristiano, de buen testimonio certificado. Primer paso, o sea, no es capellán el que quiere, no es un derecho, no es una obligación, es un privilegio para alguien que está dispuesto a dar un servicio de corazón a la gente que está necesitada y que acredite una hoja de vida donde demuestre que uno de los requisitos es que tenga el permiso expreso de su pastor. Una nota. La organización de ustedes exige que la iglesia local o el pastor de la persona lo endose. Nosotros trabajamos con la iglesia, no contra la iglesia, y mucho menos metiendo la cuchara dentro de la iglesia. Uno de los puntos del reglamento, nosotros tenemos un reglamento y un código de ética que son muy duros, muy estrictos. Los capellanes lo entienden, inclusive firman un compromiso de sujetarse a eso, que les prohíbe expresamente, como capellanes, meter la cuchara dentro de cualquier congregación. Obviamente, dentro de su congregación son miembros de su congregación y tendrán los deberes y derechos que tiene cualquier miembro, pero ni se te ocurre ir a la casa del vecino a querer hacer, claro, alguna cuestión con las congregantes de esa iglesia o con el pastor. No, porque se trabaja en combinación y en coordinación con los pastores. Se respeta absolutamente el orden de la iglesia. El capellán trabaja de la puerta para afuera. Esa es la consigna fundamental. Eso define muy bien, de la puerta para afuera, refiriéndose a la iglesia. Claro. Pastor Radacuaz, puntualmente, ¿qué debemos esperar de un capellán? ¿Qué se espera que suceda, que él haga? Bueno. Cuando Galo pregunta, en lo que estoy pensando, ¿esperamos del capellán un pedazo de pan o esperamos del capellán que evangelice? ¿Esperamos del capellán que atienda necesidades espirituales? ¿Qué esperamos del capellán en función? Bueno, el capellán combina dos tareas. Es un consejero espiritual, es alguien que va a llevar ayuda de carácter espiritual, va a llevar ayuda y contención de carácter emocional, o sea, espíritu, alma, y también se va a ocupar del cuerpo, o sea, va a movilizar los recursos que sean necesarios a través de la organización, a través de su propia congregación, lo que sea. Es un ministro. Por supuesto, completo, pero se tiene... mira, hay gente que, por ejemplo, un ejemplo en el hospital, va al hospital y vamos a orar por los enfermos, hermano, que el Señor te cure, le dejan un tratadito y chau, se fue. Está bien, es un evangelista. Hizo algo. Hay organizaciones sociales que no son espirituales, son sociales, que van a ver, necesita una botellita de agua, necesita un medicamento, una curita, una bandita elástica, un algodón, qué sé yo, lo que sea, un medicamento, y lo hacen y se van, está bien. El capellán hace las dos cosas a la vez. El capellán cuida espíritu, alma y cuerpo de la persona que está en situación de crisis. Y es un consejero también. Pues claro, porque precisamente. Lo que pasa es que una de las cuestiones que definimos en el área de consejería, que es una de las materias del curso, es que qué cosa es un buen consejero. Un buen consejero no es alguien que sabe todo. Si alguien se me presenta a mí, y yo soy muy claro con esto con los capellanes que se están formando, el que dice que sabe todo es un mentiroso, es un farsante, o es alguien que no tiene bien las cosas en su lugar, porque nadie sabe todo. Un buen consejero, ¿sabes lo que es? Es un compañero que te va a ayudar a encontrar la solución a tu problema. Me gustó eso. Es un buen compañero que te va a ayudar a encontrar la solución a tu problema. Te va a hacer una guía, o sea, hay inclusive muchas veces en clase lo grafico, porque digo, me pongo detrás y lo empujo, no hace esto, me pongo adelante y lo tironeo, no hace esto, me pongo al costado, lo tomo del brazo y vamos. Esa es, físicamente lo enseño. Porque, mira, hermano, muy sencillo. Viene una señora mayor y me dice que siente olor a gas en su casa. ¿Sí? Yo no soy gasista. ¿Qué voy a ir a meter la mano ahí? Vamos a volar todos. Tampoco me voy a poner a orar por ella para que se corte el espíritu del gas, porque tampoco funciona eso. ¿Qué hago? La acompaño a buscar, o busco en mi directorio. Todos los capellanes tienen que tener un directorio propio, una agenda, donde diga, bueno, promero gasista matriculado, que tenga autoridad, lo llamamos, venga, urgente que hay una pérdida de gas. Por lo pronto ya cerraremos la llave general, que eso lo sabe hacer cualquiera, y no me meto a hacer lo que no sé, pero sí la guío a hacer lo correcto. Esto en este caso es muy obvio, pero muchas veces nos ponemos en psicólogos, no somos psicólogos, nos ponemos en médicos, no somos médicos, nos ponemos en abogados, no somos abogados.
o por ahí tal vez lo sea, pero no es la especificación del capellán. El capellán tiene que tener un buen acceso a una cuestión legal, un buen acceso a la parte médica, un buen acceso a la cuestión psicológica, un buen acceso a todos los elementos que pueden ayudar a la persona a mejorar su vida. Ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene dificultades con las letras o que tiene dificultades por la edad con estas cosas, hoy día mucho es electrónico, ¿vio? Que tiene que registrarse con un celular y hay personas de 80 años, 85, que no tienen la menor idea de cómo agarrar eso. Y bueno, ayudarlo a hacer el trámite es trabajo de un capellán también. Tremendo. O sea, a cuidarlo, darle... Y todo esto, ¿puedo contar un secreto? Por Pero favor. de acá no sale, ¿no es cierto? No, nadie va a oírlo. Todo- De mi boca no lo van a escuchar. Bien, y en habla hispana va a llegar. Bueno, todo lo que hacemos en realidad es para que la persona conozca al Señor, conozca a Jesucristo. ¿A través Son de qué? evangelistas. ¿A través de qué? A través del amor. Porque, ¿por qué haces esto por mí? Porque Cristo me amó, puso su amor en mí y yo tengo que trasladar ese amor a mi prójimo. Qué lindo. Lo estoy poniendo en práctica. Mire, Precioso. muchas veces los capellanes tenemos la sensación de que Dios vino, me dio una cucharita de té y me puso en el océano Atlántico y me dijo, bueno, comienza a vaciarlo. Entonces uno mira el tamaño de la tarea y la herramienta que tiene y se desanima, ¿no? Dice, esto no lo termino más. Esa es una forma de verlo y a veces nos pasa que tenemos esa sensación de incapacidad. Pero por otro lado, yo tengo pruebas reales, de que un acto pequeño de amor es un granito de arena puesto del lado correcto de la balanza que puede cambiar totalmente la perspectiva de la vida de una persona que está en mala situación. En estos años trabajando con capellanes, ¿recuerda algún testimonio Sí. que usted puede decir? Tengo un Aquí? capellán trabajando con nosotros, hoy capellán. Hace muchos años, siendo joven, este muchacho está cerca de los 60 años ahora, Es un jovencito. sí, pero siendo realmente un muchacho de 18, 19 años, formaba parte de una banda de asaltantes de blindados, de banco. En Argentina. Sí, muy famosa banda, muy famosa. Él era el que hacía la inteligencia. Él miraba, porque como era un chico, pasaba, miraba a qué hora llegaban, a qué hora se iba, cuántos cuidaban, todas esas cosas que después necesitaban los ladrones para... Y él participaba, por supuesto, del asalto. Y era un muchacho corpulento, bien puesto físicamente. Terminó preso como toda la banda, todos terminaron presos. Y era tan feroz este muchacho, pero en serio, era tan feroz que lo tenían que tener en el aislamiento, en una especie de... En Argentina le dicen buzón, por el buzón porque Sí. la similitud es una cosa chiquitita donde meten al preso ahí adentro y no tiene dónde Dice ir. la celda de más adentro. Sí, exactamente. Pero lo tenían ahí adentro porque era peligroso para el resto de la población carcelaria y para los guardias. Era terrible. Y encima tenía un físico que lo ayudaba para esto. Era peligrosísimo. Claro, imagínense que este hombre con ese estado era como usted un gato enojado, lo mete en una bolsa y lo revolea. Era incontrolable. Caminaba en esas 4 paredes como león enjaulado, desesperado. Y había en la iglesia, permiso, Sí. una entradita de agua. Confianza. Había en la cárcel un detenido que hacía ya unos cuantos años había conocido al Señor. Ya le quedaba poco para irse. Le voy a ayudar con eso. Gracias. Ya le quedaba poco para irse. Y se acercó. Usted sabe que en la Argentina tenemos la costumbre de tomar mate, ¿no? Que es una infusión que tomamos para el que no sabe, es una Solo especie... Anico aquí. Eso es una especie de té que se toma con una cánula. Es algo muy común y socialmente muy aceptado y parte de la vida de todos nosotros. De hecho, que yo desayuno con mate toda la vida. Y se lo pasan a uno. Claro, sí. Después de la pandemia quedó un poco más cortado eso, pero hasta la pandemia no había duda. Bueno, y vino este viejito, y porque el hombre ya lo conocían todos, lo dejaban, vio como esos presos que ya están por ir, que ya son ancianos, y que encima un cristiano comprometido que actuaba, lo dejaban circular. Entonces se acercó donde estaba y le dejó una bolsita
con yerba mate, que sería el té este picado, y un par de sobrecitos de esos de azúcar que se usan para el café. Y este varón me cuenta, dice, no sabes la alegría que me dio tener la oportunidad de tomarme unos matecitos calentitos. De veras. Y mi reacción, claro, le cambió, pero claro, su primera pregunta fue ¿qué quería el viejo? Porque él estaba acostumbrado a que nadie... por alguna razón. Y pensó que era homosexual, porque vio cómo son las cárceles. No vamos a entrar en detalle, pero usted se imagina qué es lo que se imaginó que el viejo quería. El viejo le volvió a traer, y ahí lo interrogó. ¿Por qué haces esto? Y porque Dios quiere bendecirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Y fue el principio del cambio. Wow. Ese hombre dentro de la cárcel se convirtió a Cristo profundamente. Aleluya. Se murió el salvaje, se murió el delincuente, se murió, y con los años salió mucho antes de lo que tendría que haber salido. Un cambio, las leyes, salió. Cuando sale no tenía familia, toda su familia se había ido del país, no tenía trabajo, no tenía familia, y sin embargo recuperó su trabajo, recuperó su familia, recuperó todo, Dios lo restauró en todo, pero él, sobre todas las cosas, restauró su relación con Dios. Y hoy es un gran servidor del Señor, es un hombre que es capaz de caminarse 4 kilómetros, digamos, 40 calles en el barro bajo la lluvia para ir a visitar a alguien que esté necesitado. Es más, yo supe una oportunidad, él estaba pasando necesidades y sin embargo juntó la comida que tenía en su casa para dársela a alguien que él creía que tenía más necesidad que Dios él. lo bendiga. Y no lo dijo, yo me lo entero porque obviamente es de los que lo que hace la izquierda no sabe la derecha, ¿no es cierto? Y eso empezó, el tema no es a dónde llegó, sino de dónde empezó. Empezó con un sobrecito de azúcar y un poquito de yerba mate. Fíjese cómo un pequeño... Entonces, los capellanes esto lo incentivan a que usted hágale sentir un día bueno, un día lindo a la persona, y la persona cambia su perspectiva y es un primer paso en el sentido correcto que puede sacarlo de ese pozo. Anoche, por culpa suya, yo dormí muy tarde. Porque estuve leyéndome este manual. Estuve leyendo y marcando, ¿sí? Lo que leía. 3 palabras, 3 términos llamaron mi atención. Y quiero que me ayude a entenderlos. A mí me bendijo mucho leer el manual. Me hizo bien. Y obviamente ver las cartas de recomendación y los lugares donde han estado y las instituciones que respaldan el trabajo que están realizando. Las 3 palabras. La primera, idoneidad. ¿Por qué tanto énfasis en eso? ¿Qué es idoneidad en el trabajo de los capellanes? Bueno, primero que nada, es ser apto para lo que vamos a hacer. Mire, lo peor que le puede pasar a alguien es querer ayudar sin saber. Ay, Jesús. Y lo peor que le puede pasar al que va a ser ayudado. Claro, es que el que lo va a ayudar no sepa. Ha pasado, por ejemplo, hermanitos, hermanitas de buena voluntad van al hospital y comienzan a orar, lo hacen sin orden, sin precauciones. De repente se le manifiesta uno, se le manifiestan 2, ¿y saben a quién van a echar del hospital? A los manifestados no, porque son enfermos. Lo van a echar a los que van a hacer. Y lamentablemente cuando esos se van, cierran la puerta para los que vienen después. Entonces, ha sucedido. Claro que ha sucedido. No estoy hablando de cosas que invento yo. No, está sucedido. Entonces, tener otro problema. Va a un hospital, no conoce las normas de bioseguridad. Entonces, usted viene contaminado con algo y lo presenta al Señor no de la manera que usted quería, sino porque lo manda derecho, claro. Lo termina de matar porque está inmunodeprimido y usted le estornuda encima. Y la bacteria más chica se lo llevó puesto. No fui idóneo. No, o al revés. Usted lo va a ver sin precauciones, vuelve a su casa y enferma a toda su familia. Por no conocer las normas de bioseguridad. Esto es un ejemplo. Entonces, la capellanía no es para el que la quiere ejercer, sino para aquel que se capacite para ejercerla. El curso de capellanía justamente tiene ese objetivo. Que aprendan a tratar
con las instituciones, cómo se entra a una institución, cómo entro a un hospital, cómo entro a un cuartel del ejército, cómo voy a una prisión, cómo se hacen esas cosas desde el punto de vista organizativo. 1. 2. El ser humano, aprender, porque voy a trabajar con seres humanos, entonces, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué actúan como actúan? ¿Por qué reaccionan como reaccionan? ¿Qué los motiva? Aprender toda esa cuestión. Luego, aprender justamente protocolos, maneras de actuar dentro de cada tipo de institución, para no ser, por ejemplo, si usted entra a una prisión, tiene que tener en cuenta que todos los que están ahí son tramposos. Y son hábiles para ser tramposos. Más allá de que los hayan agarrado, son hábiles. Y si usted es un inocente que no conoce, no está bien formado, lo van a enroscar y le va a pasar como le pasó a uno que yo conozco, que hizo capellanía sin estar formado, ¿sí? Y lo terminaron enganchando con un paquetito que le pidieron por favor que lleve. Y él no se dio cuenta en su inocencia. Y realmente inocente, sonso, por tonto, por no conocer. Bueno, ingenuo. Conozco otro caso. Peor todavía, por no ser hábil, se malquistó con el servicio de penitenciario, con los que cuidan. Y entró con una torta y cuando llega a la requisa, adentro de la torta le habían puesto un cuchillo. Y lo acusaron de querer entrar un cuchillo. Claro. Él no lo puso, pero la forma de sacarlo del medio, porque no sabe trabajar. El capellán, por ejemplo, servicio penitenciario, él tiene que trabajar con el detenido, con el personal que lo cuida y con la familia de ambos. En el hospital es lo mismo, trabaja con el enfermo, con la familia del enfermo, con el personal sanitario y con la familia de ambos. Es imprescindible que trabaje con todo eso, se reparte el trabajo, pero tiene que ser completa la tarea y tiene que aprender cómo hacerlo. Por eso hay una capacitación. Somos muy serios en eso. Nuestra capacitación, dependiendo del sistema que se utilice, va desde los 4 meses y medio a los 6 meses el curso básico. Ojo, básico. ¿Por qué? Porque nosotros no intentamos formar generales del ejército, sino soldados. ¿Sí? No necesitamos tantos caciques, necesitamos más bien indios, que estén dispuestos a trabajar. Obreros. Llegar a ser ingeniero está muy bien, pero lo que hoy tenemos un incendio, yo quiero bomberos hoy. No jefes de bomberos dentro de 5 años, porque se me quemó todo ya. Claro. La necesidad está ahora. Entonces damos una capacitación que yo siempre se los digo, tal cual, le digo, esto no es para que ustedes sean expertos, es para que no hagan desastres. Ya. O sea, no lastimen, no dañen. Con esto van a saber lo suficiente. Y después... 6 meses. Claro, pero después de eso, toda la vida tienen capacitaciones todo el año. Que algunas son obligatorias y otras son opcionales, porque el que quiere dedicarse a prisiones tiene cosas que son específicas. El que quiere dedicarse a hospital tiene cosas que son específicas. Cada uno tiene algo uniformado, tiene cosas específicas. Por supuesto que está abierto. Así que se especializan de alguna manera. Está abierto siempre para todos. O sea, no es que está prohibido que el que se hace hospital vea lo de uniformado. No, sí. Cada uno, pero están. Los que son específicos son obligatorios. Por ejemplo, hemos hecho cursos sobre el tema del aborto, sobre el tema de la ideología de género, sobre cuestiones que son generales que afectan a todos. Muchas de estas cuestiones hemos ido tocando a medida que fueron necesidades que fueron surgiendo. Y están los cursos, y los cursos quedan grabados, así que pueden volver todas las veces que quieran para repasarlos. Y entonces somos muy insistentes en el tema No queremos largarlos al trabajo sin que estén bien formados. Y es interesante algo que me lo han dicho muchísimos. Pastor, desde que conocí, dice que el curso me cambió la cabeza. Ahora entiendo y veo las cosas de otra manera. Me doy cuenta cómo trabajar, que yo estaba equivocado o que no sabía. Yo creía que sabía y ahora me doy cuenta que hay que hacerlo de otra manera porque es mejor. Bueno, es el fruto de la experiencia de muchos. Yo les cuento, ese manual no es que nosotros inventamos la rueda. Obviamente hay un cúmulo de conocimientos acumulados en el mundo entero y en función de las experiencias de muchos se hace un compendio para decir, bueno, esto es la mejor manera. La segunda palabra que me llamó tanto la atención mientras miraba este manual fue legitimidad, idoneidad y legitimidad. ¿De qué hablamos? Cuando hablan de legitimidad, ¿a qué se refiere? Bueno, quizás es lo más importante. ¿De veras? Sí.
Son 3 pilares, ¿no? Pero esta es la segunda pata de este triángulo que es muy importante. ¿Por qué usted quiere ser capellán? ¿Qué buscas? ¿Sentirte más importante que el vecino de la banca en tu iglesia? ¿Sentir que te pones a la altura del pastor? Nosotros entregamos, los capellanes tienen una placa, ¿no? Para ser identificados, una placa, una credencial. Bueno, ¿quieres sentirte importante porque portas una placa? Entonces, en ese caso, no te queremos como capellán, porque estás muy equivocado. ¿Buscas dinero? Olvídate. Aquí no es. Olvídate, no, sácate eso de la cabeza, no existe. Que llame a Nico. Nico tiene plata. Ah, bueno, Sí. le decimos que se ponga. No, es más, los capellanes ofrecen de su propio esfuerzo, de su propio dinero para sostener la organización. El capellán tiene una sola motivación: amar al prójimo de tal manera como Jesús nos ha amado a nosotros. Entonces, estar dispuesto a quemar yo siempre lo digo así, quemar su vida en el altar para que su vida quemada se eleve como olor fragante delante del Señor. Qué linda imagen. Es eso, es entregar todo lo tuyo para darle la gloria a Dios y hacer la tarea de cuidar del prójimo. Como dijo el apóstol Santiago, la religión pura y sin mácula, cuidar del huérfano y de la viuda. Pero ¿qué quiere decir con esto? Porque hay que ponerse también en la mentalidad de ese siglo. En la época de Santiago, ser huérfano y viuda era lo peor que te podía pasar en la vida, ¿no es cierto? Lo sabemos que era terrible, te caías de todo, eras un desclasado, descastado, caído del sistema, totalmente marginado. Bueno, hoy tenemos muchos tipos de huérfanos y viudas. Claro. El que cayó en las drogas, el que entró en la delincuencia, el que trabaja 30 días y no come 30 días. En muchos países nos sucede esto, que la persona trabaja, se esfuerza y no alcanza para terminar, y eso trae problemas sobre problemas sociales. No tuvo la oportunidad de educarse, no conoce. Bueno, tenemos mucha clase de huérfanos y de viudas. Bueno, el capellán debe ocuparse de eso, con amor, cuidarlos y tratar de ayudar justamente a la reinserción. O sea, que cuando hablamos de legitimidad estamos hablando, claro, de ser auténtico, de ser genuinamente capellán. Claro, del corazón. Sí. El corazón. Me gusta. El último aspecto, o la tercera pata de esta mesa es legalidad. ¿Cuán importante es esto de la legalidad dentro de la capellanía? Bueno, mire, primera cosa, un buen cristiano respeta las leyes de su país. Obviamente, en América hispana, cada país tiene su variante de leyes, ¿no es cierto? Bien. Tiene que ajustarse, un cristiano tiene que ajustarse a las leyes. La única opción que tiene de no ajustarse a las leyes es que mañana salga una ley que sea totalmente contraria a la voluntad de la ley de Dios, que sea algo que moralmente lo violente. Pero si no, y eso es muy raro que suceda, en el 99,999% de los casos son leyes que regulan la vida. Te gusta o no te gusta, te tienes que ajustar a eso. Entonces somos muy serios en cuanto, por ejemplo, esto está radicado en la Argentina, en tener todos los registros, todas las inscripciones, toda la cuestión también con la impositiva, todo el manejo, todo tiene que ser absolutamente transparente y ajustado a la legalidad. La organización es legal. Absolutamente. Está reconocida por el Estado. Claro. ¿Cómo funciona? Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que no sé, no hablo. La República Argentina, las leyes de Argentina. En Argentina se creó hay una ley, 21745, no importa el nombre, pero es esa, que creó una entidad que es la Secretaría de Estado de Culto, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, el Ministro de Relaciones Exteriores tiene un secretario, es el secretario de Culto. El secretario de Culto tiene dos ramas, los cultos católicos romanos y los demás. ¿Por qué? Porque los católicos romanos están
implícitos hasta en la Constitución argentina por una cuestión histórica, entendible. Todas las entidades que deseen desarrollar una actividad religiosa en la República Argentina deben ir a la Secretaría de Culto. Y a través de una oficina que es el Registro Nacional de Culto, que sería el brazo administrativo, cumpliendo una cantidad de normas y requisitos, obtienen un número de registro. A su vez, cada una de esas entidades tiene un representante legal al que el registro de culto le delega la autoridad. En mi caso, yo soy el representante legal del Presbiterio Argentino de Capellanes. Entonces, el capellán es un título, un cargo de carácter religioso. En este caso, eclesiástico cristiano, porque estamos en una institución cristiana. Entonces, yo a usted lo incorporo, lo debo ordenar como capellán. Es lo mismo que si lo ordenara como pastor. Lo ordeno como... No digo que sea la misma cosa, estoy diciendo sí. El esquema. Entendí. Lo ordeno como capellán. Y por lo tanto tengo que hacer un certificado y firmarlo con mi número de registro, que es como un notario, digamos, que certifico que usted realmente es el capellán. Está capacitado. Y eso queda incluido en un libro que a su vez es presentado en la Secretaría eso es muy importante. Después hay otra cuestión. En la República Argentina usted puede ser dos clases de personas. Es una persona física, para lo cual se le da un documento de identidad, un ID card, o una persona jurídica, es una organización. Puede ser desde una licorería o una venta de alimentos o una multinacional, por ejemplo, la Ford Motor. Acá en Detroit creo que nadie ignora lo que es la Ford Motor. Es una empresa enorme, con mucha tradición, muy antigua, pero en la Argentina Ford Motor International no puede vender un tornillo. Dentro de la Argentina está Ford Motor Argentina, claro, que tiene personería jurídica en la Argentina. Y como tal es la que compra, vende, distribuye, importa, exporta, lo que sea, pero está bajo la regulación, tuvo que cumplir todas las formalidades de la ley argentina. Lo mismo pasa con las instituciones religiosas. Claro. Tenemos que tener, gracias al que en el año 2015 se hizo una reforma en el Código Civil y Comercial de Argentina, hoy está fusionada la personería jurídica y religiosa. Por lo tanto, el mismo número corresponde para los dos y la única supervisión que tiene una entidad religiosa es la Secretaría de Culto. No tiene que rendir cuentas en otro tipo de instituciones. Las empresas comerciales hay una institución que se llama Inspección General de Justicia, donde deben ser inscriptos. Eso es otro brazo. Nosotros no necesitamos eso, gracias a Dios. La capellanía, ¿le parece que para el siglo XXI sigue siendo relevante? ¿Es importante que tengamos capellanes hoy? Imprescindible. Imprescindible. Mire, varón, uno de los puntos del manual habla de lo que dice la Biblia sobre el término de la anomia. Anomia. Sí, anominum es el no cumplimiento de la ley o la destrucción de la ley. En realidad, textualmente es sin ley, ¿no? Anominum, no ley. En la época del diluvio, previa al diluvio, en los tiempos de Noé, cuando Noé estaba ahí con el serrucho y el martillo construyendo el arca, estaba el mundo en anominum, estaba en anomia, no había ley. Por eso la maldad no tenía freno. Nosotros vamos camino a la anomia porque Jesús mismo dice que cuando llegue el día del Señor, el mundo estará como en los tiempos de Noé, en la anomia. Y si usted observa lo que le pasa al mundo, veamos que cada vez más y más gente se aparta de la ley de Dios. ¿Cómo la capellanía ayuda a evitar eso? La capellanía, colaborando, trabajando codo a codo con la iglesia. Claro, es la iglesia. Es el brazo de la iglesia puesto afuera, digamos, puesto en las instituciones. Es un llamado a continuar en la oración porque el apóstol Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está trabajando, pero que hay algo que lo frena. Lo que lo frena es la iglesia del Señor con la presencia del Espíritu Santo. Es la muralla china. De este lado la civilización y del otro lado la barbarie.
Nosotros somos el último muro que sostiene la barbarie. La capellanía es la forma activa de poner ladrillos en ese muro, porque somos una pared de piedras vivas. Nosotros ponemos piedras vivas ahí en el trabajo que hacemos de recuperar gente y sumarla a ese muro. Mientras que haya ese muro, la anomia, la barbarie, el salvajismo no pasará, no subirá. Pero seamos conscientes, un día, el Señor vendrá por su iglesia. El Espíritu Santo se retirará y la anomia volverá a campear por las suyas en este mundo, pero nosotros habremos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de cumplir la tarea, el pedido del Señor de que nadie se pierda. Qué lindo, qué bueno. Hay mucha gente que nos está viendo en Argentina. De hecho, en este instante, creo que Argentina es el tercer país del mundo con más suscriptores de este podcast. Sí, Argentina responde muy bien y recibo textos constantemente de hermanos allá en la Argentina. Alguien que nos está escuchando en este momento se siente inspirado, se siente motivado, dice, me gustaría explorar la posibilidad de llegar yo a ser uno de estos capellanes. ¿Cómo se comunica con ustedes? Bueno, tenemos una página web que creo que va a aparecer seguramente en el graph. ¿Cómo se llama? www.capellanesargentinos.org. Capellanesargentinos.org. Nico, tómeme nota de eso para que lo pongamos ahí. En la descripción del programa va a estar esa dirección para que usted se pueda comunicar. Y usted me había dado un número WhatsApp para WhatsApp. Claro, mensajes por WhatsApp de Argentina es más 54 9 11 3260 9000 93000. Muy bien. Pueden enviar un WhatsApp allí cuando gusten y a la brevedad se les va a indicar, porque la Argentina es muy grande, está regionalizada, tenemos directores regionales en cada área, hay varios cursos simultáneos de carácter presencial, de carácter virtual, digamos con acción e interacción en el momento, y también tenemos asincrónicos. Hay zonas donde hay problemas de conectividad o personas que tienen problemas con los horarios, entonces le damos el mismo curso pero sin interacción directa, sino con el video y el manual. Trabaja de las tres maneras, y hacia los países hispanoparlantes que les interese, por supuesto, también se extiende este curso en forma virtual, pero está disponible y abierto a todos. Bueno, esa precisamente iba a ser mi última pregunta. Me adelanté, perdón. No, está bien, fantástico, fantástico. La pregunta iba más o menos así. Si personas de otros países que en este momento se sienten entusiasmados con lo que han hecho, ¿hay manera de que ellos o desarrollen una relación con ustedes, de capacitarse o de iniciar algo de esta naturaleza? Ya no capellanes de Argentina, pero capellanes quién sabe de dónde, de qué país. Bueno, la capacitación está abierta a todo el que le interese. Y por supuesto irá con la certificación correspondiente de que ha aprobado tal capacitación. La segunda cuestión es la acreditación. Cuidado, porque uno de los problemas que hemos tenido en la Argentina, y que es necesario aclarar, es que capacitar, cualquier institución educativa que tenga los programas adecuados puede capacitar, pero no puede acreditar, que no es lo mismo. Voy a dar un ejemplo muy claro. Usted va a una academia para aprender a andar en el auto y aprende y termina manejando como un campeón de Fórmula 1, fantástico, pero si usted sale a manejar un auto afuera y no tiene licencia, va preso, le sacan todo. Bueno, la licencia es una cosa y la capacitación en otra. Nosotros podemos dar en la Argentina, dentro de la Argentina, la capacitación y la licencia, ambas cosas. Fuera de la Argentina yo le puedo dar la capacitación. La licencia es algo que se tendrá que tramitar de acuerdo a las leyes imperantes en cada país, a lo cual podemos ayudar, obviamente, para facilitar. Pero yo no puedo, no puedo vender del bolsillo de mi vecino. Sí, claro.
¿Se entiende? Entonces, cada país tiene su Pero reglamentación. estarían dispuestos a conversar, a de alguna forma asesorar y... Bueno, esto sucede con el Paraguay en este momento. Paraguay tiene un convenio con la Argentina, entonces hay una reciprocidad de reconocimientos, no tenemos mucho problema. Acreditado en la Argentina vale en el Paraguay. Fabuloso. Y tenemos un par de puntos de desarrollo donde se están capacitando capellanes en la República Hermana del Paraguay. Eso no hay ningún problema. Inclusive hay alguna también acercamiento en este momento en Bolivia. Nosotros tenemos un grupo importante de capellanes, alrededor de 40, en una ciudad que se llama Salvador Massa, que está exactamente en la frontera norte de Argentina, apenas con un pequeño río separado de Bolivia. O sea, camina 150 metros y Somos pasó. vecinos. Claro, pasó. Y bueno, entonces sucede que hermanos cristianos de Bolivia están interesados y estamos en esas conversaciones. Ha habido, y obviamente nosotros en principio nos hemos enfocado en un país como la Argentina, que es bastante grande, que bastante problema tiene, que bastante necesidad hay, pero no somos egoístas y si lo que nosotros tenemos lo valoran y lo aprecian y lo desean, somos cristianos. Estamos más allá de las fronteras. Gracias, Pastor Radakov. Gracias por compartir todo esto. Esto es inspirador. Da deseos de trabajar para el Señor y de colaborar. Antes de irnos, entre el trabajo que están haciendo allá en la capellanía, lo escuché ayer mencionar comedores. ¿Es real esto? ¿Existen comedores que están atendiendo ustedes? Sí, en la Argentina hay varios puntos donde el Presbiterio Argentino de Capellanes coopera con el sostenimiento de comedores sobre todo para niños. Qué lindo. Niños que, por ejemplo, en la provincia de Misiones, en Salta, en zonas en Santiago del Estero, donde hay problemas de mantener a las familias en este momento, nosotros estamos ayudando y cooperando todo lo necesario para que por lo menos tengan un plato de comida caliente todos los días a su disposición. Le felicito, pastor. Es llamativo porque la Argentina tiene capacidad para alimentar a 450 millones de personas, somos 45 millones, pero sin embargo hay algunos que no tienen comida. Sí. Eso es un tema que nos trasciende y como capellanes tenemos la obligación de, mientras que se resuelvan las cosas, ocuparnos de los que sufren. Muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por compartir todo esto. Honradísimo. Gloria a Dios. Honradísimo. Y a ustedes, por favor, número 1, suscríbase. Suscríbase aquí al podcast Escuela de Pescadores y comparta esto con mucha gente. Allá, nuestros hermanos en Argentina, haga que la voz se corra por toda la Argentina de lo que está haciendo el pastor Radakov y este presbiterio de capellanes argentinos. Un abrazo y hasta la próxima semana.